potencia de un binomio. Veamos de dónde sale su nombre. Potencia, pues, porque hay un exponente. Recordemos que la potencia es el resultado de multiplicar un número cierta cantidad de veces. Y binomio porque el binomio está elevado a un exponente. Entonces, por eso es potencia de un binomio. Para esto tenemos varios casos. El primero y el más sencillo es cuando su exponente es 2. Entonces, la regla es la siguiente. Recordemos la propiedad de la potenciación que me dice que a al cuadrado es lo mismo que a por a. O no es tanto una propiedad, sino la definición de potenciación. Debo multiplicar la base el número de veces que me diga el exponente. Entonces en este caso sería a por a. Si aquí tengo x más y o x menos y, coloco aquí porque puede ser cualquiera de las dos, más o menos, elevado al cuadrado. Eso quiere decir que voy a multiplicar esa cantidad 2 veces. ¿Ok? Entonces, el resultado cuando tengamos un binomio al cuadrado va a ser este que tenemos aquí. El primer término al cuadrado, más o menos 2 por el primer término por el segundo término. Aquí tenemos primer y segundo término, más el segundo término al cuadrado. Ok, entonces veamos una pequeña demostración y después hacemos unos ejercicios. Demostración: x menos 4 al cuadrado. Entonces eso sería igual a x menos 4 multiplicado por x menos 4, porque se debe multiplicar 2 veces, porque así lo indica el exponente. Ok, entonces vamos a ver qué tenemos como resultado. Aplicando la misma regla que hemos aplicado en las guías anteriores, x por x, x a la 2, x por menos 4, menos 4x. Tenemos acá entonces menos 4 por x, menos 4x, y 4 menos 4 por menos 4, 16. Esto sería menos por menos más. Bien. Ahora vamos a ver qué pasó. X al cuadrado quedó igual. Estos dos términos son semejantes. Faltó colocar aquí un paréntesis. Son semejantes y se están sumando. Sería entonces 4x negativo más menos 4x negativo. Si lo pueden ver de esta manera, ese más con ese menos se convierten en un menos. Entonces sería menos 4x menos 4x. Signos iguales se suman, entonces daría 8 y quedaría negativo y colocaríamos la misma parte literal. Y el 16 queda igual. Veamos entonces, para ver que tiene la misma forma de lo que explicamos al inicio. Entonces, veamos que este binomio al cuadrado nos dio como resultado, vemos por todo el camino que pasamos, el primer término al cuadrado, que es la x. El último término, que es el segundo al cuadrado, que es el 4. Y en la mitad nos quedó. En este caso, hubo un error aquí en la presentación. Lo tacho. Esto aquí es negativo. Vemos aquí que aparece más o menos. ¿Por qué? Porque este es el único signo que cambia. ¿Y de qué depende? Del signo que está aquí en esta expresión. Como aquí hay un menos, entonces en el término del medio debe haber un negativo. Y vemos que es 2 por el primero por el segundo. Aquí entonces estarían los dos términos que están en el binomio x y y. Aquí entonces está x y 4. No están en el mismo orden, pero no importa porque la multiplicación es una operación que cumple con la propiedad de la conmutatividad. Podemos intercambiarlos y no afecta el resultado. Veamos ahora ejemplos. X menos 1 al cuadrado. Entonces
tendría que ser el primero al cuadrado, el último al cuadrado y en la mitad 2 por x por menos 1. Entonces veamos. Y comparemos con la expresión de arriba. Entonces, decimos que un binomio al cuadrado va a tener esta forma. Entonces, primero al cuadrado, ok, x al cuadrado. El término de la mitad va a tener el signo del término del el mismo signo de acá. Entonces aquí tendríamos 2 por 1 por x. Pero 2 por 1 es 2, por eso es que aquí aparece solamente el 2. 2 por 1 por x es 2x. Más el segundo al cuadrado, aquí el 1 al cuadrado lo podemos como 1 porque 1 a la 2 da 1. Veamos otro ejemplo. X más 8 a la 2. Tendría que quedarnos. Comparemos. Primer término al cuadrado. ¿Cierto? El último término del desarrollo tiene que ser el segundo al cuadrado. Entonces veamos, 8 al cuadrado es 64. En la mitad hay un más y vamos a comparar este número. Este número es el resultado de multiplicar 2 por 8 por x. O sea, 2 por cada uno de los números que aparecen acá. Entonces 2 por 8 por x, 2 por 8 16 y la x como no es un número entonces la debemos escribir tal cual. Bien, pueden pausar el video, desarrollar este ejercicio y mirar si han entendido la explicación. Entonces veamos, primer término al cuadrado, en el desarrollo el primer término al cuadrado que es el primer término del binomio, último término que es el segundo término al cuadrado, 9 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9 y en la mitad es positivo porque acá es positivo. Si aquí fuese negativo, entonces acá también fuese negativo. Vamos a ver el término de la mitad, tiene que ser 2 por este, por este. Entonces coloquemos 2 multiplicado por 3 y multiplicado por x. 2 por 3 nos daría 6. Y la x se coloca porque no la podemos multiplicar porque no sabemos qué número es.